Pero Jesús nos da no solamente una promesa de la acción del Padre acá en el versículo 18, sino que también nos da la promesa de la respuesta del Padre en el versículo 19. Dice, otra vez os digo, como que repite, ¿sí? Vuelve a hacer un refuerzo con una promesa más. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que tenemos acá la promesa de la respuesta del Padre. Mientras que en la promesa anterior, la acción de atar y de desatar, ¿sí? Es el énfasis. En esta promesa, la acción es en ponerse de acuerdo en la tierra. O sea, en el versículo 18 está hablando de una acción de atar y desatar. En el versículo 19 está hablando de una acción de ponerse de acuerdo en alguna cosa. Esa es la actividad que hace la iglesia en esa promesa, en ese marco de la promesa. Mientras que en las palabras del versículo 18, el énfasis es en la decisión de la iglesia de prohibir o permitir la comunión. En el versículo 19, el énfasis está en la unanimidad de la iglesia cuando toma esa decisión. ¿Lo ven ahí? Cuando dos o tres se pusieren de acuerdo, ¿sí? En la tierra. Y dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y Jesús menciona dos requisitos para la respuesta del Padre. ¿No? Porque no es Dios va a actuar, sea lo que sea. No, hay dos requisitos para la respuesta del Padre. En primer lugar, para que el Padre responda debe haber oración. Cualquiera cosa que pidieren, dice el texto. Estas palabras describen a la iglesia reunida orando por algunas peticiones específicas, porque se ponen de acuerdo. Describen la dependencia de la iglesia en Dios para ser guiados en el proceso de disciplina y en el proceso de restauración. Porque recuerden, estas promesas están tanto para la disciplina del hermano como para la restauración del hermano. Dios está ahí en el medio, Dios está actuando, Dios está respondiendo. Y para que estos procesos sean efectivos, la iglesia tiene que orar. Una iglesia que no ora en el proceso de disciplina va a ir al fracaso. Y por eso Jesús dice, para que Dios responda de una manera positiva y poderosa, la iglesia debe ponerse de acuerdo en esto, en lo que piden, debe orar. La oración es la herramienta espiritual que pese a que es hecha en la tierra, llega hasta Dios en el cielo. Muchas veces menospreciamos el efecto y el poder de la oración, porque uno dice, acá yo oro, son palabras, pero esas palabras llegan al cielo, llegan al Padre y reciben una respuesta. Esta oración debe hacerse en el nombre de Jesús. Fíjense lo que dice en el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados, ¿en qué? En mi nombre. O sea, tenemos que congregarnos en el nombre de Jesús y tenemos que orar en el nombre de Jesús. Ahora, eso no significa ponerle una colita a la oración al final, en el nombre de Jesús, amén. Esto significa pedir como si Jesús estaría pidiendo. Así que, ojo lo que pedimos, porque Jesús no pediría cualquier cosa, ¿cierto? Así que esta oración debe hacerse en el nombre de Jesús, como si Jesús lo estaría pidiendo. Eso significa que se reúnen con referencia a Cristo, no alguna otra persona o razón. No me reúno por mi agenda, por lo que yo quiero. No me reúno por lo que fulano o mengano quiere, sino por lo que Cristo quiere. Y la oración está hecha conforme a sus enseñanzas y dependiendo de Él como único mediador. Orar en el nombre de Jesús es estar en plena comunión con Él y pedir de acuerdo a su voluntad. Solo de esta manera podemos nosotros tener una respuesta afirmativa y eficaz en la oración. Y a pesar de que la iglesia toma decisión de disciplinar o restaurar a un miembro, lo hace en dependencia de Dios, en oración, pidiendo que Dios
produzca el arrepentimiento en la persona impenitente. Y si es en un caso de restauración, que Dios consuele al hermano y otorgue una actitud de perdón a la iglesia. Necesitamos la ayuda y la intervención de Dios, sea que necesitamos disciplinar al hermano o sea que necesitamos recibir al hermano nuevamente. Porque tenemos que entender, es difícil disciplinar, pero cada uno de nosotros sabemos que también es difícil perdonar, ¿no es cierto? Obviamente Dios nos da la actitud y nos da la gracia para poder perdonar, pero es difícil, humanamente hablando, no se puede hacer. Solos no lo podemos hacer, dependemos de la gracia de Dios. Por eso debemos orar, aun cuando estamos recibiendo a un hermano nuevamente a la comunión. Teniendo esta promesa, la iglesia debería empapar el proceso de disciplina en oración desde el principio, pidiendo que Dios la guarde a la iglesia de cometer errores, de tener actitudes equivocadas y de hacer las cosas parcialmente. O sea, como que a mitad de camino se estanca. Debemos orar para que el Señor nos guíe en todo eso. Santiago advirtió a los creyentes judíos que estaban en la dispersión, les advirtió en el Santiago 4:2, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La falta de oración produjo una falta en las vidas de estos hermanos. No tenían lo que deseaban porque no pedían. Y la iglesia no va a tener lo que desea, el efecto de arrepentimiento, si no ora y pide en oración que el Padre actúe y responda en los corazones de las personas afectadas. Ahora dice acá en el versículo 19, cualquiera cosa que pidieren. Y esa cualquiera cosa significa cualquier asunto y abarca dos aspectos en general. El primer aspecto tiene que ver con las peticiones que la iglesia hace, cualquiera cosa que pidieren. Peticiones en particular. La iglesia, en medio del proceso de disciplina, puede y debe orar al Padre pidiendo una variedad amplia de peticiones. Por eso dice cualquiera cosa. Se pide que el pecador se arrepienta, que la iglesia tenga discernimiento en todo el asunto, que Dios guíe el tiempo del proceso para que la iglesia no esté apurada o apurando las cosas, ni esté arrastrando los pies. Pide que Dios proteja a la iglesia de cometer otros pecados en el proceso, que Dios dé a todos la actitud correcta, que la iglesia pueda ser más pura a través de todo, que la iglesia no se divida como resultado de una acción disciplinaria y que Dios dé a todos un espíritu de perdón para aceptar y restaurar al miembro disciplinado cuando se arrepienta. Muchas peticiones de oración, cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre. Pero en segundo aspecto que tiene que ver todo asunto es con la clase de pecado, cualquier clase de pecado involucrado en la disciplina. Porque está hablando de cualquier tema. La iglesia tiene la confianza de que Dios va a responder poderosamente, sea que el pecado en cuestión era adulterio, mentira, avaricia, robo o cualquier otro asunto. No importa qué tema se esté disciplinando o qué pecado se esté disciplinando, el Padre también va a responder. Cualquiera cosa que pidieren será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero para que el Padre responda, no solamente debe haber oración, sino que también debe haber armonía. Eso es lo que dice Jesús en el texto. Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Y la frase se pusieron de acuerdo literalmente significa producir un sonido juntos. Esa es la definición literal, ¿sí? La definición figurativa tiene que ver con armonía, con concordar. Y eso es lo que sucede, ¿no? Literalmente, ¿sí? Se produce un sonido en una sinfonía, se producen varios sonidos juntos que armonizan y bueno,
La hermandad, la congregación debe ponerse de acuerdo y armonizar en lo que piden. Es más, nuestra palabra sinfonía viene de esta palabra griega que se traduce acá, ponerse de acuerdo. Y tiene la idea de tener el mismo propósito y fin, buscar lo mismo a través del mismo medio. Eso es lo que buscamos. Dios va a responder si la iglesia se pone de acuerdo. No si está dividida, no si esta acción disciplinaria es la idea de una sola persona, sino cuando se ponen de acuerdo. La oración comunitaria es respondida por el Padre cuando se hace con un espíritu unánime, que manifiesta un acuerdo pleno en aquello que se pide. Si en una reunión en que se toma la acción disciplinaria no hay armonía o acuerdo entre los hermanos, y hay peleas y disputas sobre qué se debe hacer o cómo debe procederse, Dios no actuará respondiendo las oraciones de esa iglesia y la disciplina no será efectiva. Nuevamente, el versículo 19 expresa estas esferas, como en el versículo 18, la esfera en la tierra y la esfera en los cielos, expresando que lo poco o imperfecto que podamos hacer en la tierra será respaldado por lo ilimitado y perfecto que Dios hace en el cielo. Pero agrega una ecuación más para dar ánimo a la iglesia en la tarea de disciplinar y en la tarea de restaurar a sus miembros. Dice que aunque fuera una iglesia pequeña de solo 2 o 3 miembros, pueden contar con la respuesta a su petición unánime. El respaldo de Dios no viene por el tamaño de la iglesia. Dios no ve desde el cielo y dice, esa iglesia, mega iglesia ahí que tiene 2.000, 4.000 miembros, ahí yo voy a respaldar y voy a actuar. Aunque sean 2 o 3 hermanos reunidos en su nombre, Dios responde esa oración unánime. Una pequeña iglesia podría sentirse incapaz de hacer una diferencia en la vida del impenitente debido a su pequeño tamaño y poca influencia. Podemos pensar, ¿pero qué puede hacer nuestra iglesia? Somos chiquitos. Pero puede tener una gran expectativa sabiendo que Dios va a responder a la oración unánime de solamente 2 o 3. Y eso significa que aunque una iglesia sea pequeña o nueva, debe afrontar esta gran responsabilidad de disciplinar a sus miembros y debe reconocer el gran privilegio de tener el respaldo de Dios en ello.